Buenos días, Nico, ¿cómo estás? Buenos días, Ira. Bien, bien. ¿Y tú? Bien, gracias. Bueno, vamos a hacer una indagación que creo que es interesante y quiero que vayamos, fíjate, voy a contar de 5 a uno y te voy a ir contando una historia. 5, tú respiras profundo y te relajas. Y quiero que vayamos 4 a lo que en este mundo occidental conocemos como el territorio de Alaska. 3. Alaska perteneció a la Unión Soviética hace muchos, muchos años. 2. Y ahora, en esta parte en que el presidente Putin dice que quiere recuperar todo lo que ha sido extraído de su nación. 2. Lo que quiere recuperar también es Alaska, que fue vendido hace muchos años por el zar en 7 millones de dólares. Nada. O sea, menos de $2 por acre. Es una barbaridad de ganga lo que se vendió. Uno, pero quiero que vayamos a investigar todos los fenómenos que a lo largo de la historia quiero que observes y veas pasar la historia de ese territorio. Porque se dice que desde Siberia bajaron habitantes que se les llamaban los Pronislenic, bajaron a habitar esas tierras y traían con ellos cierta cultura, cierta sabiduría, ciertos ornamentos. Y también quiero que observes lo que se conoce como la pirámide negra y me digas cómo ves este ambiente en Rusia, en Alaska, perdón. Respira profundo y vamos ahí. ¿Me escuchas, Ira? Sí. En el recorrido del tiempo que hago de este territorio, Ira, Ujú, hay una época, em, aproximadamente como a inicios de 1900, ujú, en donde esto es un lugar demasiado concurrido. ujú, Em, Toda esta zona de la conexión entre Rusia y Estados Unidos en la parte de Alaska se vuelve como un tipo como de ciudadelas o como de zonas de convivencia para como para mucho tránsito económico. ujú. Es como si aquí se hubiera desarrollado como un tipo como de mercado bursátil que era muy activo en esa época para la transferencia entre los dos territorios. Pero lo curioso que observo, Ira, es que todas las producciones, como todo lo que se vende, está relacionado con ciertos minerales que extraen de la tierra. Bueno, Alaska es una de las ciudades o de las provincias de Estados Unidos que más recursos tiene
tanto en forma natural de minerales o de pesca o de lo que sea, y en tanto también a las personas que habitan el lugar. Observa este comercio, cómo era y cómo eran los habitantes y la forma de comerciar. No te oigo. Se llevaban como dos tipos de economías. Ujú, La común actual es que la transición, o sea, como el intercambio entre un valor y un producto, ujú, pero también hay una economía relacionada como con un tipo como de ofrenda, Ira, como si las personas que hacen negocio en este espacio saben que cierto determinado ganancia o resultado tenían que entregarla, Ira. Y es que yo observo, por ejemplo, en los rostros de aquellos que viven ahí, no los que transitan, porque este lugar se vuelve como muy concurrido para cruzar entre continentes, ujú, pero los que habitan ahí tienen como una, ¿cómo se le llama? Así como ojera, como unas ojeras ujú. muy marcadas debido a un terror nocturno que como que los transita. Es como si ellos cada cierto tiempo por las noches, y es Ujú, que también aquí hay lugares en las que las noches duran mucho tiempo. ujú. Cada cierto tiempo por las noches son como visitados, y yo observo que ellos ponen como muchos productos en unas zonas centrales que colocan arriba de unas plataformas de unos metales, y siempre durante esas noches que desaparecen esas cosas hay como muy fuertes tormentas, y siempre sucede en periodos en que la noche ha durado más de 10 días. Ok, vamos a ver qué es lo que los visita en esa zona de Alaska. Yo observo dos seres. A ver. Uno es o sea, dos tipos. Uno son como unos humanoides grandes, grandes, o sea, que Ujú, miden más de 7 metros de altura. ujú, Y los otros son como podría describirlo como las mascotas o los acompañantes de esos humanoides, pero son más como unas figuras amorfas, como con tentáculos. Y los pequeños, son los que provocan como el cambio de clima para ocultar a los grandes. Es como si en una unión de convivencia, los pequeños sirven para ir ocultando el rastro de los grandes. ok. Estos grandes humanoides, descríbemelos, ¿cómo los ves? ¿Cómo son? Son similares a lo que entenderíamos como como esta imagen fantástica que tenemos como de un yeti. Ujú, Son humanos grandes, gigantescos. Nuestra morfología es técnicamente la misma, pero su vello o el vello ujú, corporal corporal. es mucho más que el que normalmente tenemos nosotros, y observo que en el rostro hay facciones ligeramente cambiadas, como colmillos muy pronunciados y los ojos con doble párpado, como si fueran capaces de observar con gran calidad o sea, bajo una tormenta de nieve o bajo el agua. Como esa característica diferente observo en ellos. Ok. Ellos, ¿de dónde vienen? Observa cómo llegan a ese lugar. Observo que se mueven en todas las zonas que son como bastante frías del planeta, Ujú, en todas las zonas nortes, em, y habitan o se mueven, irá a través de sistemas de cuevas que hay en todo el planeta, pero específicamente en estas zonas. Bajo hacia esas zonas de cuevas en Alaska, y lo que encuentro son corredores muy grandes, pues para estos seres, ujú. y se ven así
como túneles muy enormes. Mira, abajo lo que encuentro son como distintos, como murales tallados por por estos seres, en donde explican ciertos procesos de transformación. Y hay uno, mira, hay un mural muy grande que se titula como lo que pudiéramos entender como la llegada de la pirámide oscura. Ok, Haz de cuenta que es un mural muy grande en donde estos seres se observan viendo hacia el cielo y esta cosa está descendiendo. ok. Vamos a descifrar lo que es ese lugar. ¿Cómo llega esa pirámide oscura a establecerse en ese lugar? ¿Qué dice ahí? El mural habla como de un tipo como de visitación constante Ujú. por estructuras no necesariamente tan grandes como la pirámide, pero sí figuras triangulares que descendían y empezaban con cierta interacción con estos, por llamarlos yetis. Ajá. Y son estas criaturitas que yo veía en estas versiones actuales que los acompañan. Es como si en la convivencia estas criaturas les enseñan a los yetis a cómo establecer mejor su estructura social, como mostrándoles esta parte de la superioridad ante la raza común humana, y organizándolos como en este sentido de protectorado o gobierno que como que manda en esta zona del planeta y los enseña cómo interactuar con el resto de la humanidad. Y yo observo ir a que una gran colonia de estos seres con tentáculos llega junto con esa pirámide. Observa, es que esta pirámide se dice, tú me estarás ahí, tú me dirás, que genera un campo electromagnético muy fuerte y que se dice que todo lo que es la falla de San Andrés, toda esta línea de fuego que se genera alrededor del mundo, es provocado por el asentamiento de esa pirámide negra. Tú que puedes observar en esta parte de la geografía de la Tierra. Si estoy buscando el lugar específico en donde está conectada, Ujú, el mural describe la pirámide colocada sobre un enorme agujero. ujú, Es como si la pirámide, ahora que la observo, está centrada, Ira, en una cavidad para ingresar como al, pues por decirlo, al centro de la Tierra. ujú. Es como si estuviera colocado encima y a la hora de colocarse en esa posición y empezar a generar distintos movimientos, fue como desfragmentando, sí, o dañando la capa de la Tierra, o sea, la superficie, la corteza. Entonces, sí, Ira, yo observo que que la llegada de esta pirámide lo que provocó en este como entrada a las cavernas es que agrietó un punto central de las placas tectónicas que luego fueron golpeándose entre sí para dejar una línea muy susceptible al movimiento. Pero esto es de alguna manera provocado, Ira, porque yo observo que esta línea que abre permite que, que estos seres con tentáculos se muevan en transición dentro del todo el planeta. Como si lo que siento, Ira, es como si la intención de estos seres con tentáculos fue la de como llegar al centro, no tanto a la superficie. Y fueron algunos los que se quedaron junto con estos yetis para cuidar que nadie se acercara a esa zona. Ok, vamos a acercarnos a esa pirámide bien cerrado. Vamos a ver qué es en realidad lo que hay dentro. Se dice que el gobierno de Estados Unidos tuvo contacto y ha tenido contacto con esta pirámide, pero
al querer investigar, muchos han perdido el ánimo y hasta se dice que han perdido la vida. Vamos a ver, acercándonos poco a poco, qué es lo que hay, qué es lo que maneja esa pirámide por dentro. Es que yo la veo ira en dos etapas diferentes. Se Ujú, podría decir que desde que llegó y 100 años después y la actualidad. ujú, Entonces, en estos primeros como 100 años del asentamiento de esta pirámide, yo observo mucha actividad en el sentido del contorno del espacio, como si estuvieran preparando todavía más el terreno para el asentamiento de la misma, como si la pirámide en un principio hubiera quedado flotando en la gravedad de la Tierra magnética y después poco a poco la fueron como colocando para que terminara de funcionarse como con la tridimensionalidad. ujú, Observo que este proceso fue necesario porque es como si la pirámide fue tomando las características de las aleaciones terrestres como del cobre, la plata y el oro para ir formando su estructura mineral y que fuera adaptable a la tierra, como un tipo como de mimetización ujú, de la estructura. Entonces la estructura en sí es como biotecnológica porque la estructura aprende, ajá, no, no los seres, la pirámide como tal ujú. va cambiando. Observo que en esa transición de su memetización, las entidades o los seres que llegaron con ella, muchos descendieron hacia el centro de la Tierra y se esparcieron para recolectar la información y otros quedaron ahí con los yetis. La cuestión con estas entidades, Ira, es que no tienen la capacidad de memetización como la tiene pues ahora que la veo así, su nave o la pirámide esta. Ujú. Entonces, todas estas entidades caen como en estados de reposos absolutos después de cierto tiempo con la convivencia del oxígeno. Entonces, en la actualidad, por ejemplo, en este 22 de septiembre de 2024, lo que yo observo es que todas estas entidades con tentáculos están petrificadas como si se hubieran fosilizado y están colgadas dentro de las estructuras de las pirámides. Y la pirámide, al no convivir como con sus habitantes, también entró en un estado como de reposo. Ok, a ver, en este estado de reposo, bueno, hay una energía ahí. Vamos a tocar esa estructura y dime cómo sientes esa estructura de esta, pues de esta pirámide, de esta nave, de lo que sea. Si la estructura está viva, es como si estuviera soñando Ujú, y en específico es como si estuviera teniendo una pesadilla. La pirámide oscura está teniendo una pesadilla como con su origen. Es como si la llegada a la Tierra era un recurso de repoblación. ujú, Su lugar original, si no fue destruido, por lo menos fue gravemente dañado. ujú. Y en la desesperación de un nuevo espacio, llegaron o se asentaron en la tridimensionalidad de la Tierra, intentando crear una nueva estructura similar a la de su casa original, pero nuestros componentes son muy diferentes. Entonces, la estructura de nuestro oxígeno lo que hace es que los hiperventila y los hace irse secando o resecando al punto en que no queda ningún tipo de líquido dentro de su cuerpo. Observo que algunas entidades o algunas características de estas razas que fueron como también reproduciéndose con otras especies de la Tierra, que entre ellas los calamares y los pulpos, fueron adaptándose para vivir en zonas muy profundas de la Tierra, pero perdieron características como intelectuales. Siguen viviendo como una sociedad bajo el agua, pero olvidaron como sus propósitos originales y solo sobreexisten. De hecho, podríamos comentar que de alguna forma estos mitos de las sirenas
provienen de esta fusión entre estas entidades y especies que existían ya en nuestro planeta. A ver, en esta forma en la que esta pirámide está viva, se dice que hay humanos o específicamente el gobierno estadounidense sabe exactamente su ubicación. Dicen que se ha entrado en contacto con esta entidad viva que es esta pirámide. Observa, ahí está todo, ahí está toda la información. Ella tiene esta memoria en este gran sueño que ha tenido, que es lo que este gobierno ha contactado o ha tenido de información con esta entidad que es esa pirámide. Principalmente ha sido como a reserva de los que han llegado hasta ahí. Ujú, No todos llegan, mira, incluso ha habido regimientos enormes de más de 3000 hombres, ajá, siendo escasos dos o tres los que terminan llegando al lugar. ujú. Y es que una de las características principales para poder encontrar la pirámide Ira habla de la bifurcación mental como habilidad sobrepasada. O sea, los soldados o las personas del gobierno que han podido llegar es porque manejan ciertos rasgos de esquizofrenia o ciertos rasgos de psicosis que han venido trabajando y que de alguna forma en estados catatónicos no los domina del todo. ¿Por qué? Porque el acercarte a esta pirámide obstruye tus procesos mentales y los distorsiona. Entonces estas personas que ya han tenido contacto con la distorsión mental de manera natural y progresiva durante su vida, a la hora en que perciben a la pirámide, no terminan por explotar del todo y llegan hasta su contacto. Pero se empieza como a difuminar la convivencia con la misma debido a que simplemente estar cerca de ella provoca bastantes alucinaciones, Ira. Es Okay. como si la mente, el cerebro, no permite del todo entender los procesos que se llevan. Y solo ha habido uno que ha podido como entablar una conversación con la pirámide, pero previo a llegar a ese lugar ya era considerado como demente. Entonces, las cosas que dijo, entre ellas, que había seres dormidos, fosilizados, que la pirámide estaba buscando un proceso, porque es como lo que menciona, un proceso ciclar del planeta muy similar a las eras de hielo para como continuar como con un tipo como de expansión. Ok. Entonces, en esta forma, vamos a ver una cosa. Se dice que hay una determinada área, también ahí en Alaska, donde desaparecen en ciertas temporadas aviones, barcos, personas, todo lo que se atraviese por ese lugar. ¿Qué es lo que se genera que esto se vaya desapareciendo? Y lo que llama la atención es su alineación con el que se conoce como el Triángulo de las Bermudas y las pirámides de Egipto. ¿Qué puedes ver en ese sentido? Yo lo que observo, Ira, es justo la disfurcación que crea esta como pirámide o esta como entidad biotecnológica. em, lo mismo que provoca como con las mentes humanas, lo provoca como con los campos electromagnéticos. Mm, Pero aquí es donde viene la parte más interesante. Esta pirámide se alimenta y se alimenta justo de eso, Ira, como de minerales, como de metales, como de tecnología. Y cada que algo pasa o se acerca, la atrae hasta su composición y pareciera como que choca, pero en realidad es absorbido por esta pirámide. No digo
que tanto el Triángulo de las Bermudas como en Giza sucede algo similar. Ujú, no. Sin embargo, en esta sí, en esta específica, la atracción y la bifurcación de la tecnología se debe a que la pirámide los atrae para alimentarse justo de estos minerales. Y curioso, por ejemplo, yo observo un avión entrando en contacto con ella y solo desapareciendo la parte mineral metálica y todo lo que son los humanos y eso cayendo hacia la superficie, obviamente muriendo en el impacto. Ok. Es como si se separaran, o sea, el avión viene aquí y la pirámide está aquí, a la hora que se tocan, se empieza a desfragmentar la parte metálica del avión y todos los humanos empiezan a caer porque el avión empieza a desaparecer. ¿Y la parte metálica del humano, la parte mineral del humano, eso no es absorbido o no? No, porque haz de cuenta que es como si la pirámide expresara que no puede absorber piel. Entonces, al no Ah. poder absorber piel humana, es como si nosotros estuviéramos protegidos ante su contacto. Mm. Pero entonces, ¿por qué va provocando estos estados de locura? ¿Qué es lo que genera en el campo electromagnético de los humanos que pasan o circundan el lugar donde ella tiene su campo electromagnético expandido? Lo que yo observo, Ira, es que la relación que crea va más allá del campo electromagnético y se centra más en nuestras funciones meridiales de la emocionalidad que se conecta con el cuerpo. O sea, la pirámide lo que hace es que perjudica tu percepción sensorial que se conecta con tus emociones, Ujú. llevándote a estados de excitación extrema o pánico recurrente que comienza con las alucinaciones. Lo que hace es como alterar la química que existe en el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro para que éste domine por completo al derecho y se pierdan los estados de racionalidad, Ira. Esta bifurcación se crea más en la emocionalidad mental que en aspectos físicos. Ok. Esta pirámide trabaja o alimenta de cierta forma algunas experimentaciones o situaciones con humanos o no. ¿Tú qué puedes ver? ¿Qué te muestra? No, yo observo que no. De alguna forma, a la pirámide no le es necesario el contacto humano. Una, porque se entiende como nuestro opuesto al no poder absorber nuestra fisicalidad, Ujú, no recibe ningún beneficio de nuestra interacción. ujú. Y dos, es como si de alguna forma que el conocimiento colectivo se enterara de la existencia de la pirámide pudiera perjudicar a sus procesos largos de contención, porque la pirámide lo que busca es, por ejemplo, 1000 años en el futuro, en donde la Tierra pueda volver a tener como un tipo como de ciclo. Entonces, no necesariamente le conviene que la especie activa del planeta entienda y la procese como una realidad. Ese ciclo, por ejemplo, de temblores o de terremotos a lo largo de esta línea de fuego, lo que se conoce como la línea de fuego en el mundo, que pasa precisamente, aparentemente, por este lugar donde está establecida esta pirámide. Tiene que ver con el cambio de su estructura electromagnética, de sus propios movimientos de adaptabilidad, o no tiene nada que ver. No, Irán, no mucho. Digamos que la pirámide oscura en todo caso se relaciona con esta línea de fuego, una, en su primer ensamble, Ujú. creando el daño en las placas, pero de alguna forma también ahora en la actualidad fungiendo justo como el pegamento entre ambas, o sea, entre ambas áreas. Digamos que lo que pudiera provocar un gran cataclismo es el movimiento de la pirámide, pero en este momento que se encuentra como en reposo,
no existe como interacción directa con lo que se esté moviendo de temblores o terremotos. Sin embargo, eso se debe al daño que se hizo en el primer contacto. Ok. Por ejemplo, los ciclos. Por ejemplo, vamos a hablar de México, que el mes de septiembre es cíclicos donde se repiten cierto tipo de anomalías en el territorio de la Tierra. eh, ¿Tiene que ver con esta posición de la pirámide o no? Em, Más bien como de la expansión de la misma. Es que yo observo que en estas cavidades en donde se coloca, Ujú, las conexiones como a las principales montañas de cada zona del mundo existe. ujú, Entonces yo observo que hay una línea directa que va desde como la cavidad en la que está sobrepuesta la pirámide oscura hacia tanto el Nevado de Toluca como el Popocatépetl, irá, ujú. creando como un tipo como de gran cavidad gigante debajo del territorio mexicano, que es influenciada bastante por los movimientos de todo el planeta, no nada más de la zona de la pirámide. Digamos que la pirámide lo que hace es determinar el punto en el que uno puede descender a las uniones planetarias, lo cual es bastante interesante. A ver, aquí quiero que observes esta convivencia de estos seres de brazos como tipo pulpos que conviven o que pudieron establecerse en una convivencia con estos humanoides tipo yetis. ¿Cómo es su convivencia? ¿De qué comen? ¿De qué se alimentan? Tanto los yetis como estos cerecitos. Si lo que sucedió fue que el sistema racional del Yeti no está obviamente infestado por creencias humanas. Exactamente. Esto lo que hace es que la apertura de su mente no se difurque a la hora de la interacción. Pudieron tener contacto con la pirámide y esta misma les instruyó el cómo comunicarse con sus ocupantes. Una vez que pudieron establecer un lenguaje en específico, Ujú, se determinó como un tipo de apadrinamiento, Ira. O sea, cada Yeti se fusionaba, por decirlo de alguna manera, con dos de esta especie de pulpos. ujú. Uno que se coloca en la zona de sus piernas y otro que se coloca en la zona de sus nucas, digámoslo así, tomando control del movimiento y del pensamiento. Conviven, sí, interactúan, sí, pero el de tentáculos siempre tiene cierta alevosía y ventaja por sobre el otro. Observo que el yeti se alimenta como los seres humanos de especies animales Ujú. y la cosa esta, las cosas estos pulpos principalmente se alimentan del residuo mental y emocional que dejan estas entidades, Ok. estos yetis. Ok, entonces al final de cuentas se convirtieron ellos en una interferencia de estos yetis en un convenio acordado por ambas especies para coexistir en este mundo, en esta realidad, ¿no? Sí, claro, el humanoide, el yeti, lo que les da a las especies es una fuente de alimentación directa, confiable y sobre todo accesible. Y lo que los yetis reciben de estas entidades de alguna forma ir es inteligencia, Ujú. permitiéndole a los yetis crear su sociedad. Ok, vamos ahora quiero hablar con esta pirámide que está viva y quiero que bien cerradito la contactes y Dice Nizar, que la llames Nizar, Nizar. Nizar, ok. ¿Me permites hablar con Nizar, Nico? Sí. Ok. Nizar, Y es que era más que obvio ¿qué?
que el humano encontraría nuevas formas de contactarme. ¿Por qué? ¿Ha tratado de contactarte anteriormente? La humanidad está casada con su peso, con su gravedad, con su estructura. El humano cree que solo cerca de mí puede escucharme. Pero mírense, he aquí una nueva forma de establecer un contacto conmigo a la distancia. Cuéntame, Nizar, ¿qué es lo que haces aquí y de dónde provienes? Provengo de una estructura planetaria conocida como Synctacoc, Ujú, una estructura habitable sin sol aparente. ujú. La estrella fulge, pero no emite calor, emite una ecuanimidad electromagnética, haciendo de la mineralización de nuestro planeta la actividad principal. Ujú. Digamos que soy una de las formas más evolucionadas de los seres de mi espacio, aquella que se adaptó al recurso interno y lo transformó en su estructura. Después aparecieron los parásitos. Los seres con tentáculos son una subevolución de una característica que nos une a ambos, transformándose en mini pensamientos de una estructura mayor como yo, mis vástagos, mis conexiones. Pero la evolución de mi planeta solo conllevó a su propia destrucción. En el momento en que las estructuras físicas comenzamos a aprovechar los recursos para crear la evolución, empezamos a destruir las capacidades nucleares de lo que nos sostenía. Nuestro planeta era débil, justo por la falta de eminencia de calor. Así que decidimos movernos a puntos cálidos del universo, expandiéndonos para después buscar un punto específico en el cual podamos reproducirnos, adaptarnos y crecer. Yo encontré tu sol. Tu sol es muy cálido. Tu sol tiene características regenerativas. No todas las estrellas transmiten la vitaminización que produce tu sol. Tu sol da vida. Sin embargo, el calor hace que nuestra dificultad de adaptación sea máxima, porque no entendemos la convivencia con ciertas zonas tropicales de tu planeta. No me es posible adaptarme, así que necesito esperar a que todo se congele para iniciar con la expansión. ¿Cuántos como tú salieron en búsqueda de otras formas de vida en el universo o en el cosmos? Se lograron 313 evoluciones, Ok. 313 estructuras como la mía. ¿Y tú eres la única que está aquí en la Tierra? No estoy seguro. Hay una zona a la que no puedo acceder. Creo que ahí hay una contraparte mía en lo que tú entenderías como el desierto de Australia. Ok. Ahí tú no puedes acceder. No, porque si una entidad similar a mí cayó en ese espacio, todo su sistema entró en estado de muerte, aunque no necesariamente de destrucción. Es como si la esencia de existencia se liberara para dejar el contenedor activo para su avance y la vida se vuelve algo microscópico, un parásito que puede desarrollarse en un futuro cuando el frío se expanda. ¿Cómo ha sido tu contacto con
los humanos que habitamos este lugar? Muy poco interesante en realidad. Las condiciones climáticas del espacio que me permite seguir existiendo no son benéficas ni siquiera para la humanidad. El humano que llega aquí muere de alguna manera u otra. No me permite observar su desarrollo. No tengo la capacidad de estudiar estructuras muertas, así que un cadáver no me sirve para ningún beneficio. Lo interesante sería obtener una especie tuya viva que pudiera habitar en mi interior para observar su desarrollo electrónico, para observar la forma en que su bioingeniería pudiera evolucionar, transformando los mentales internos de su cuerpo en estructuras similares a la mía. Pero ustedes los humanos no tienen esa capacidad metamórfica. Sus cuerpos no cambian, son bastante definidos. Em, Esas desapariciones de personas que han tratado de llegar a ti, ¿a qué se debe? A su propia locura, el entendimiento de algo cósmico, el contacto con algo que no es natural para su estructura planetaria, hace que la mente se corrompa. Terminan por matarse entre ellos, por enterrarse bajo tierra o por lanzarse a aguas congeladas, todo con la desesperación de eliminar en sus memorias mi presencia. ¿Qué es lo que pueden sentir y ver con tu presencia que los hace despertar a su propia locura? Principalmente el concepto de la biotecnología. Mi estructura es claramente una máquina viva y esta paradoja hace que la humanidad, su mente se corrompa. Mm. Pero eso ya existe, o sea, hay trabajos que se están haciendo para volver al humano un humano biotecnológico también en algunas formas. Sí y no. Su transhumanismo es referente a la cuestión de la unión de dos cosas diferentes. Tú creas un aspecto tecnológico y lo unes a la estructura del cuerpo humano. La diferencia conmigo es que mi tecnología es una evolución interna de mis células. No hay un agregado. Soy tanto mineral como carne. Soy tanto eléctrico como sanguíneo. Mi combinación es perfecta entre la transformación tecnológica de un espacio y la evolución física. Ustedes los humanos son mezcla, son androides, una derivación de la unión de algo que es opuesto o no conjunto, algo que se fusiona. En mi caso, es una polimerización, algo interno que cambia. Mm. Esta polimerización de la que tú me hablas, ¿cómo, cómo es que se lleva a cabo dentro de ti y cómo vas expandiéndote o cómo vas reproduciendo tu estructura, por ejemplo, en este mundo que aparentemente hay cosas que se pueden adaptar o puedes adaptarte a él, pero hay cosas en las que te ha costado mucho poderte adaptar. Para intentar expresar el proceso, Ujú, lo voy a hacer de una forma banal como en tu cuerpo. ujú, Digamos que tu cuerpo tiene la capacidad de alimentarse de recursos que son otorgados por el planeta que involucran un estado vitamínico y mineralesco para la producción celular. ujú. En mi caso, la alimentación es de adentro hacia afuera, a partir de la interacción, el contacto. En mi espacio original, lo que hicimos fue entrar al centro de la Tierra para a través del contacto tomar los minerales que eran introducidos por nuestras succiones hacia nuestro
centros nucleares celulares, los cuales se polimerizaban para después transformar la estructura y cambiar la reproducción hacia afuera, haciendo una transformación que iniciaba en el núcleo para terminar en la expansión. Y en ustedes es diferente, porque la vitamina lo que hace es hacer crecer lo externo para que lo interno poco a poco se vaya adaptando. Su expansión es mínima, su crecimiento es muy limitado. En el caso de nuestras estructuras nunca se deja de crecer. Si yo en este momento tuviera la capacidad de hacerme de una reserva enorme de oro, muy seguramente toda mi estructura piramidal crecería lo doble. Ok, a ver, em, estas entidades en forma de pulpo que llegaron contigo, ¿qué son? Son la evolución de lo que en nuestra existencia eran conocidos como, para ustedes, un tipo como de mosco o cucaracha, Ujú. un tipo como de insecto que formaba parte de nuestro ciclo a la hora de succionar nuestros desechos, evolucionaron para poderse mover junto con nosotros. Serían nuestros nuestras tropas de reconocimiento. Ok. Estas tropas de reconocimiento aparentemente tienen la capacidad de pensar y de elegir cada uno en su propia forma, experiencia y estructura. Entonces, tú comandas a estas tropas de reconocimiento o son autónomos cada uno de ellos. Hay una unión mental que tienen de ellos hacia mí, como lo que en ustedes sería la relación de un hijo a la madre. Obedecen mi propósito, se mantienen bajo mis reglas, pero son autónomos en decisión inmediata. No necesariamente se guían ante estatutos de mi existencia, pero sí tenemos los mismos objetivos, lo que nos hace colaborar. Ok, en esa colaboración que ellos hicieron con estos yetis que aparentemente estaban más habituados por su característica a vivir en esta zona, esta colaboración que tienen es aceptada y de alguna forma alentada por ti. Sí, claro. ¿Cuál es la forma en que colaboran unos y otros y cómo afecta el medio ambiente del lugar? Principalmente lo que los seres nos dieron fue movimiento. Mientras esta especie humanoide estuvo en contacto con nosotros, no llegó la fosilización, lo que nos permitió entender un poco las interacciones humanas a través del acercamiento de esta especie con ustedes. Sin embargo, la humanidad siempre demuestra su terror a lo desconocido, cazando y eliminando a esta especie humanoide hasta el final, destruyendo como siempre todo lo que es diferente a ustedes. Y en el momento en que el último de esa especie murió, inició nuestro receso. Hubo pruebas, claro. Intentamos conectarlos con humanos, pero su estructura física es 10 veces más débil que la de estos humanoides. Una conexión directa fisicalidad con fisicalidad hacía que mi especie explotara sus cerebros y que los órganos externos salieran expulsados del cuerpo. Así que
debido a lo grotesco de las uniones, decidimos dejar de intentar conectarnos con humanos. Ok. Entonces, ahora, ¿qué es esta forma en la que se han esparcido estos seres que acá los conocemos como tipo pulpos? Pues lo que ha provocado en un inicio es un reconocimiento, pero mientras el planeta no regrese a un estado congelado, las fosilizaciones continuarán. Hay especies que también vienen en esta misma forma de estructura de pulpo que buscan una dominación. Son derivado de estos originales que ustedes trajeron o son otra especie. No, no tienen que ver con nosotros. Entiendo lo que mencionas. Esas entidades tienen características centrales diferentes, son pensantes. Mis vástagos son más una aleación a mi mente, una pulga, un piojo. Ujú. Estas entidades que tú mencionas son estructuras enormes, pero que no tienen capacidades tridimensionales, diferentes a nosotros. Nosotros venimos de un planeta muy similar al tuyo, en donde había minerales y gravedad. Es por esto que nuestra adaptación es física. Ujú. Estas entidades que tú mencionas se manejan en campos o dimensiones etéricas diferentes, provienen de universos diferentes, en donde la interacción y la sensorialización es más mental y se producen o se reproducen en estados etéricos, no físicos. En esta forma en la que tú has visto a lo largo del tiempo que has convivido aquí con la Tierra, ¿cómo has visto esta parte de lo que se llama en la Tierra la evolución humana? ¿Existe? ¿No existe? ¿Cómo ves al humano desde que tú llegaste hasta el día de hoy? Tu percepción de la humanidad. No, no ha cambiado. E incluso podría decirte que su estructura como tal genética ya no cambiará. Ujú. Es por eso que la única opción que tienen de mejora es la unión con la tecnología. Mm. Y en la forma de pensamiento o de conciencia, tú que has estado acá tanto tiempo conviviendo con la Tierra y con la humanidad, tú ves que la humanidad ha cambiado, se ha transformado, se ha mantenido. ¿Cómo ves a la humanidad? Pienso que está cambiando. Ujú. En los últimos 45 años, las emanaciones que la Tierra ha lanzado están en constante cambio, teniendo picos importantes de químicos en distintas temporadas, lo que refleja que el humano y su pensamiento está buscando la mejor forma de convivir con su ambiente. Observo que la humanidad se encuentra en una parte de reconocimiento importante de la caza. Al fin están entendiendo a la Tierra como su lugar de origen, lo que les permite poco a poco ir obteniendo mayor recurso. Y no me refiero a la parte física, sino también a la parte energética que la Tierra emana. Sin embargo, su proceso es lento. Y es que tienen ocupada la mente con distintas distracciones que no les permiten llegar a objetivos comunes, principalmente su división política y su división de creencias. Se ha dicho mucho, tú que vienes aparentemente del exterior, de lo que nosotros conocemos como nuestro
nuestro planeta o nuestra estructura de vida. Tú que vienes de otro lugar fuera de nosotros, es como la mente humana ha aceptado esta forma de los mundos del sistema solar, es así como realmente se nos ha explicado, nos han vendido a través de películas o de libros de historia que la Tierra existe así o es distinta. ¿Cómo me la explicarías tú? Lo primero que te pudiera decir es que la Tierra está viva, Ujú, lo cual la hace un ser que no deja de moverse. ujú, La estructura es cambiante y representativa también. Se presenta de diferentes maneras acorde a la forma en que el cerebro humano la puede visualizar. Entre líneas entiendo tu pregunta. ajá, La Tierra no es plana o redonda, ujú, es una aleación energética que se transforma, que va liberando espacios y sobre todo tienes que entender que la visión externa de cómo creen que se observa su planeta es muy diferente. ujú. En realidad hay un enorme portal y atravesando ese enorme portal es donde llegas a las arcas de existencia tridimensionalidad. Ni siquiera es un círculo, ni siquiera es un cuadrado, Ujú, es un espacio energético. ujú. Ok, ¿qué le dirías tú a los humanos que vean este video y que se han llenado de terror, de miedo, de incertidumbre, de leyendas, porque han existido muchas leyendas a lo largo de esta historia acerca de ti, de lo que representas y de lo que eres y de lo que sucede contigo en ese lugar donde decidiste establecerte. Lo que yo pudiera mencionar al humano es que deje de perder el tiempo, porque es justo ese su único recurso intercambiable. En realidad lo que yo pueda representar en este planeta es irrelevante para el tiempo en que ustedes pueden existir. Los seres fuera de este planeta nos manejamos en cantidades de tiempo eónicas, en ciclos, en momentos específicos, no en una trascendencia lineal. Disfruten de sus vidas, adáptense lo mejor que puedan a su entorno, dejen de dividir su pensamiento, vivan, sientan, disfruten. Esa es su única realidad. Las respuestas a lo que hay fuera jamás llegarán en un solo tiempo de vida. Tendrán que aprenderlas a futuro, como aprenden la historia de su pasado. Pero es muy extraño o será muy difícil que una existencia les sirva para comprender este tipo de cosas. Así que no inviertan tanto tiempo, porque es algo que para ustedes es invaluable. Entonces, para nosotros en esta tercera dimensión, el tiempo es una limitante y en otra dimensión no existe. Por lo tanto, es esta integración plena y completa de lo que representa una entidad viva, ya sea humano, ya sea otra especie, ya sea tú como tecnología viva. ¿Es así? Así es. Ok, ¿algo más que me quieras decir? Es interesante conversar. Puedes regresar cuando quieras. Gracias, Nico. Desconecta de todo y de todos
Y desconectado de todos, quiero que me digas cómo te sientes y cómo te percibes después de esta comunicación. No te oigo. Siento frío, Ujú, como si dentro de mis huesos hiciera frío. ujú, Poco a poco estoy recuperando mi calor ajá, y hay muchas imágenes en mi cabeza, ujú, de estos murales en estos pasillos enormes internos de la Tierra, Ira. ujú, Em, no puedo dejar de tener en mi mente la imagen de este ser hablando, de esta estructura viva ujú, y de las imágenes de la destrucción de su espacio. No vienen con el mismo propósito a la Tierra. Creo que lo que sucedió en su zona específica era que la contención de su planeta tridimensional era bastante débil. ujú, Es como si fuera una hermana menor de Gaia, y ujú, nuestro planeta es una mujer madura, ujú, es una mujer que ha tenido varios partos, por lo tanto es una estructura muy fuerte, ujú. lo que hace muy atractivo para este tipo de entidades el llegar aquí, porque saben que a pesar de cualquier cosa que hagan, la Tierra, el planeta Gaia, es un recurso ya casi perpetuo. Ujú. El estado de madurez de la Tierra en realidad hace de su estructura invencible o eterna. Ok. Entonces ellos, el fin no es invadir, sino arroparse en Ah, es sí, tomar beneficio de lo que es la Tierra. y la Tierra aceptó esta situación como por qué o para qué. La información está ahí cuando ellos entraron. Mira, para explicarte de una forma muy, muy, muy banal, se podría decir que la Tierra tiene la misma característica legal que tiene Estados Unidos con los inmigrantes que llegan, por ejemplo, de Cuba. Cualquier entidad que se pueda adaptar a la fisicalidad que llega por su propio medio es aceptado por la Tierra. Mm, Pero que lleguen en fisicalidad, esta clave es muy importante, porque de alguna forma la Tierra contiene o mantiene a raya a todo lo que interactúa con ella en un nivel energético, porque sabe que eso es parásito hacia la mente humana. Y en el caso de las cuestiones que entran en fisicalidad, siempre y cuando no haya contacto, en realidad no tendría por qué haber afectación. ah, ok. Entonces la Tierra es como dice, tú estás aquí físicamente, tengo el control al final de todo lo que físicamente Puedas o interactúa no hacer, ajá. perfectamente. Muy bien. Vamos a desconectar, Nico, para regresar. Desconecta de todo y de todos y regresas a esta realidad, a esta tu vida. Respiras profundo y regresas a este momento presente. A tu ritmo, a tu tiempo, sientes cómo tu energía regresa a ti y es cálida y es fuerte y es transformadora. ¿Cómo te fue? Raro. Raro. Sí. ¿Sabías de esto? No. ¿No? Muy bien. Parece como un cuento de Lovecraft. Exactamente. Sí. Y fíjate que no en vano, o sea, hay mucho recurso natural en ese espacio, en Alaska. Y bueno, y como ahora
en estas guerras de poder, de egos o de no sé qué. Aparentemente los gobernantes quieren recuperar lo que les perteneció, lo que se ha dado a otras naciones o han adquirido de forma ilegal. Y si es así, imagínate, Estados Unidos quedaría minimizado. Bueno, hay que ver qué sigue pasando energéticamente, qué sucede. Gracias, Nico. Vamos a cortar aquí la grabación. Bye.